compartir la segunda temática de hoy y que me pone muy contento porque creo que la temática que abordó Sabrina efectivamente em, nos permite profundizarla a un nivel que es el que a mí me gustaría llegar hoy día, porque vamos a tener un tiempito, yo diría que razonable. Y no perdimos tiempo para esta ponencia, ¿ya? O sea, yo creo que ganamos tiempo. Entonces, en ese sentido, les voy a hablar del tiempo, que es un buen elemento para tener en cuenta para esta ponencia. Y les voy a hablar sobre el abordaje del tiempo en el tarot. Hay cosas muy sincrónicas que yo creo que vamos a ver en las siguientes presentaciones y nos va a recordar lo que nos contó Sabrina, ¿ya? Así que eso a mí me da también la tranquilidad de avanzar a un tiempo prudente y voy a compartirles de dónde viene el deseo de hacer esta ponencia. Entonces, en algún minuto yo les pregunté, bueno, de qué querían que conversáramos en estos espacios y una de las temáticas que surge y que es de interés no solo en este grupo, sino es un interés que yo diría importante dentro de lo que es la comunidad de tarot referirse a los tiempos, ¿ya? Y en particular a cómo yo puedo en una lectura ver el tiempo. Es decir, si yo quiero hacer una predicción, poder establecer un tiempo de realización de esa predicción. Y eso es un ámbito que ocupa en gran parte a las personas de un enfoque predictivo, pero no solo predictivo, ¿ya? Efectivamente, el abordaje del tiempo también se utiliza mucho en lecturas que son más evolutivas o de crecimiento personal, porque también se hace referencia a un tiempo, pero hacia el pasado, ¿ya? Como desde el pasado, y qué eso en el pasado, qué es lo que te influye en este presente. Entonces, yo diría que hay una inquietud que aborda y interroga a la comunidad sin hacer esta diferencia entre predictivo, no predictivo. Hay una inquietud sobre el tiempo. Y esa inquietud sobre el tiempo es desde donde yo quiero también tomar este primer paso. Entonces, lo que vamos a hacer e interrogar al tiempo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Todavía no entendemos, pero ya hay algo, hay una pregunta. Vamos a interrogar al tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa interrogar al tiempo? Veamos. Bueno, yo les voy a compartir mi primera interrogación sobre el tiempo. Y tiene que ver con lo que contaba Sabrina. Como ustedes saben, gran parte de mi camino ha sido profundizar en el enfoque evolutivo y eso me llevó al trabajo con el árbol genealógico. Para mí el trabajo con el árbol genealógico fue un elemento basal en lo que es este modelo de crecimiento personal que uno puede seguir desde el enfoque jodorowskiano, ya donde está el tarot, la psicomagia. Pero hay un elemento basal en la metagenealogía que es el estudio del árbol genealógico porque aquí como que establecemos una hipótesis de trabajo, ¿ya? Con la cual usamos la psicomagia, usamos el tarot, ¿ya? Entonces, en mi estudio investigando sobre mi antepasado, me di cuenta que había una repetición que a mí me llamaba mucho la atención. Em, yo veía que se decía que los nombres se repiten en las familias. Es decir, al primer hijo le ponen un nombre, al segundo hijo, otro nombre del segundo, al tercero el nombre del tercero, hijo, hija, me siguen esto, la repetición de los nombres. Entonces, eh, el primogénito, la primogénita, María, pues después viene otra generación, la primogénita María, después otra generación, primogénito Mario. Ya, o sea, hay una repetición que se da que tiene que ver con ese nombre. Y en mi familia se daba una repetición particular. Mi abuelo, bisabuelo, Juan, se casó con una Juan. Estoy hablando de un lado de los bisabuelos. Juan con una Juan. Después su hijo, Juan. Después
su hijo, Juan, que en ese caso mi padre, y yo venía como nombre, y yo antes me llamaba Juan, ¿ya? Entonces, era Juan, 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 Juan. O sea, seguíamos la línea de los Juan, 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 Juan. Y había algo más que decía el estudio local de genealógico, que era con respecto a las posiciones. Entonces, pasaba algo raro. Yo era el tercer hijo de mi padre y madre, y yo me llamaba Juan. Mi abuelo era el tercer hijo, se llamaba Juan. Pero mi padre no era el tercer hijo, era el primogénito, el primero. Y eso yo decía, ah, ya, o sea, no solo influye en las posiciones. Entonces yo dije, ah, bueno, hay repeticiones, pero a veces no son con las posiciones. Así que en algún minuto investigando le pregunto a mi abuelo, abuelo, ¿y usted tuvo hijos antes de estar con mi abuela? Me dice sí, y que tuvo dos hijos antes. Fue como, para mí, fue como una explosión. Es como que era el tercero. Mi padre, que era el primero, era el tercero. Todos éramos los terceros hijos. ¿Ya? ¿Me siguen esto? Ya, eso para mí fue shock. Un shock positivo. ¿Ya? Hay algo que pasa ahí misteriosamente, aun cuando ningún otro integrante de la familia sabía. O sea, fue toda una novedad cuando yo les contaba, oye, mi abuelo tuvo dos hijos antes. Eso nadie lo sabía. Sin embargo, la potencia que tiene tener algo con lo que observar, repeticiones, a mí me llamó mucho la atención y me despertó una curiosidad. Entender el mecanismo del árbol genealógico. Porque si yo tenía esa capacidad, podía usarla a mi favor y también no ser controlado ciegamente, porque mi padre, mi abuelo, ellos creían que por voluntad de ellos y ellas estaban poniendo los nombres a su hijo sin interferencia, ¿ya? Y esto era, claramente no era así. Entonces, desde ahí yo dije, mi deseo es poder tomar yo decisiones y no ser controlado por esas influencias inconscientes, que aunque estén ocultas, influyen y determinan. Entonces, a mí me marcó eso, fue como muy fuerte y ahí me despertó esta curiosidad que les digo. Entonces, estudiando sobre el árbol genealógico, hay un elemento que está en esta parte basal que habla jodología, que es como de este elemento basal, hay un elementos basales. Él, en este libro que se llama Metagenealogía establece las bases fundamentales, que son como seis elementos que él establece. Uno de ellos es el tiempo, y al cual menos le dedicas tiempo. Es decir, lo va a mencionar aquí, pero después no va a hablar sobre esto. Y de hecho, aquí tenemos como dos visiones sobre Jodorowsky. Él como que se niega a ver el futuro, pero también tiene una visión muy, aborda mucho el pasado, ¿ya? Entonces, em, pero no habla del tiempo, como concepto tiempo. ¿Qué es el tiempo? Entonces, esta es uno de los pocos lugares donde uno encuentra una visión sobre qué entiende por tiempo. Entonces, voy a leerle algunas cositas. Son muchas, ya, no se asusten. No va a tomar tanto tiempo. Dice, el presente como una sola realidad y la unidad como verdad última del ser. O sea, nos está ubicando el presente y unidad, ¿ya? Que también es una idea que uno puede encontrar desde otras corrientes del desarrollo personal. Habla sobre la metodología no es estrictamente una terapia, sino un trabajo de toma de conciencia que supone la comprensión de los elementos del pasado que nos han formado, así como el inicio de un impulso futuro al cual nosotros damos forma. En realidad, para analizar el árbol genealógico es indispensable cambiar nuestra concepción del tiempo y liberarnos de los conceptos propios del pasado antes, del presente ahora y del futuro después. Esto, esto que yo te diría que no sé si lo vamos a encontrar en otro lugar, que él nos dice, hay que cambiar nuestra concepción del tiempo. ¿Qué significa cambiar nuestra concepción del tiempo? ¿Ya? Y aquí él va a establecer una nueva concepción del tiempo. ¿Ya? Dice, la realidad es comparable al chorro de agua que sale de una fuente.
está ahí sin estar ahí, no se convierte en nada, no es la transformación de una forma previa, surge de manera incesante, de igual modo el universo no tiene pasado ni futuro, solo un eterno presente. Él no cesa de surgir. Entonces aquí él está haciendo un cambio de concepción del tiempo. ¿Cuál cambio? De una concepción occidental, que es pasado, presente, futuro, dice, no, 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 esa concepción no es la que nos sirve. Dice, hay una concepción, un presente que como que toma el pasado y el futuro, y solo está el presente. Uno solo vive en el presente. Entonces ahí está haciendo una toma de posición sobre una nueva concepción del tiempo. ¿Ok? Dice, cuando se analiza un árbol genealógico, la persona consultante está fluyendo también y ese fluir se engloba en sus antepasados, abuelos, tíos, tías y padres, al igual que sus hijos, nietos y bisnietos. El consultante se encuentra en un perpetuo surgimiento, siendo a la vez feto, bebé, niño, adolescente, adulto, joven, adulto maduro y anciano. Nosotros vivimos en el presente y somos fundamentalmente una unidad. Sin embargo, la humanidad está organizada según un consenso en que la Tierra se divide en antes, ahora y después. Debemos ser capaces de pensar a nosotros mismos a la vez en esa visión dualística del tiempo y en la interpolaridad del presente. Ok, alto. Él está diciendo que hay algo que se llama presente, pero que en ese presente está todo, ¿ya? Está quién fui y quién voy a ser en ese presente, ¿ya? Y por otro lado dice, hay otra concepción del tiempo, una que nos habla de un antes, ahora y después, que es el tiempo lineal, pasado, presente, futuro. Entonces, está hablando de dos concepciones de tiempo. Dice algo interesante, dice, hay que considerar las dos, ¿ya? Sigamos, sigamos. Dice, debemos ser capaces de pensarnos a nosotros mismos a la vez en esa visión dualística y en la intemporalidad. O sea, está todo unido y la otra está separado, ¿ya? Ahí por eso le digo, está diciendo hay que verlo los dos. Entonces, él establece un esquema que lo pone en una página, después se refiere pocas veces. De hecho, hay un taller que él hace en México, el 2010, donde habla un poquito más de esto, pero muy superficial, no avanza más de lo que avanza en este libro, en las poquitas cosas que dice. Nos deja este mapa, ¿ya? ¿Qué uno ve en este mapa? Ve como una línea ahí en el horizonte, donde está, dice yo presente, y hay algo aquí que está como abajo que habla del pasado, futuro, pasado, futuro, y hay palabras que uno diría, bueno, hay que todavía atravesar. Dice espiritualización de la materia, arriba materialización del espíritu, la trampa, el tesoro, repetir, crear, o sea, establece una serie de asociaciones donde está haciendo asociaciones de lo que se asocia al futuro, lo que se asocia al pasado. Y en el presente, fíjense que está vacío. Pero hay algo más, el yo. Ok, hay algo más. Yo. Vamos a ver qué es ese yo. Y bueno, aparece tierra, inconsciente, repetir la formación pasada, bisabuelo, abuelos, padres. Y hay algo que pasa aquí que también hay que interrogar. Dice padres, abuelos, bisabuelos. ¿Ya? Aquí hay como un espejo, ya uno pudiera decir. Algo pasó aquí. Que tiene que ver con que, bueno, una persona con el tiempo se vuelve padre o madre, es que tiene hijos, después se vuelve abuelo, ¿ya? Y después bisabuelo de otras personas, ¿ya? Y habla de realizar el proyecto futuro, supraconsciente, universo por universo. Aquí yo lo que quiero mostrarle es que Jodorowsky está tratando de pensar estos conceptos. ¿Y qué concepto? Está tratando de pensar el tiempo y entender el tiempo haciendo asociaciones, ¿ya? Y pareciera ser que algo complejo de entender, ¿ya? Él está tratando de pensarlo. Digamos, después dice. Este breve apunte nos permite aprehender a la persona tanto en su unidad como en el centro de la aparente dualidad de las fuerzas presentes. En los extremos nos encontramos con el principio alquímico del doble movimiento, el del espíritu que se materializa al mismo tiempo que se espiritualiza la materia. La alquimia debe ser entendida aquí como una referencia metafórica al trabajo sobre el yo, sobre el uno mismo. La transformación de las materias viles, neurosis, bloqueos y excesos, en materia preciosa conciencia, presencia y libertad de ser. Si empleáramos una terminología más accesible para designar la materialización del espíritu y la espiritualización de la materia,
lo haríamos con estos conceptos: intención y atención. Ok, entonces, lo que quiero que tomemos de aquí es que Jodorowsky necesitó pensar el tiempo para hacer su trabajo y tuvo que generar una concepción diferente a lo que occidentalmente entendemos por tiempo, que es tiempo lineal. Entonces él está pensando un modelo temporal, un modelo de tiempo donde pueda ubicar lo que él está viendo, que es a través de su experiencia, de su trabajo, que es el trabajo con el árbol genealógico, pero a su vez dinámicas que ocurren, que es la repetición y la creación. Entonces, cómo uno puede hacer un trabajo terapéutico de pasar de la trampa al tesoro. Entonces, él está tratando de pensar esto, pero desde una lógica que tiene que ver con lo temporal. Yo diría que lo rescatable de Jodorowsky es que puso puso como necesario pensar el tiempo. Sin embargo, yo creo que lo dejó en un nivel donde nosotros hoy día podemos ir mucho más alto. ¿Ok? Y ese es nuestra responsabilidad y el compromiso, seguir más allá de las personas que vienen antes. Entonces, dicho eso, nos vamos a enfocar en repensar esto. ¿Ok? Hacer de esto algo más comprensible, actual, eh, y corregir elementos que están acá que nos pueden llevar a desvíos, ¿ya? Y que como esto está en la base, es muy importante porque si no, esos desvíos después se convierten en grandes problemas. Entonces, nos vamos a enfocar en esta parte del medio, se fijan en el yo presente. Entonces, ¿cómo entiende Jodorowsky? Y le aviso, de aquí nos vamos a salir de Jodorowsky, pero de alguna forma quiero testimoniar que desde ahí yo me empecé a preocupar de estos temas y a preguntarme sobre el tiempo y cómo se entiende el tiempo, que es una pregunta que si bien está compartida en el mundo del tarot, hay que aprender a pensarla para poder dar una respuesta certera, ¿ya? Entonces, em, si uno ve cómo entiende Jodorowsky el yo presente, él lo entiende como una dinámica que está entre los egos y la esencia, ¿ya? No solo es de Jodorowsky, yo diría que lo que agrega Jodorowsky es que le pone a esta energía ego, ¿ya? Que cada una es un ego y que no solo tenemos un ego, sino que tenemos varios egos repartidos. Y una esencia, que esto sí que no es de Jodorowsky, sino que esto ya es de casi todos los autores de tarot que hablan de la esencia, ¿ya? Ahora, en el modelo jodorowskiano, cuando él lo piensa y piensa la persona, piensa en esto, ¿ya? Y establece una dinámica. Y dice, y fíjate, aquí hay algo que pasa con estas energías que tienen una dinámica, ¿ya? No es necesario entrar en la explicación de esta dinámica, pero él, según una hipótesis, él establece, mira, yo puedo decir que esto gira en ese sentido. Bien, él dice, el yo presente se manifiesta así. ¿Ok? ¿Qué más? Cuando vamos a mirar el árbol genealógico, tenemos algo que uno puede ver, que es las repeticiones. Entonces, de una generación de bisabuelos, por ejemplo, el nombre, después de la generación de abuelos, se va repitiendo los nombres, a veces las profesiones, a veces las historias emocionales, la cantidad de hijos, y vemos que hay algo que hay una dinámica que también podemos observar mirando el árbol genealógico. Hay repeticiones. Yo no diría una circulación, pero hay una dirección que uno pudiera decir. Para Jodorowsky fue muy importante aprender a pensar esta dinámica, ¿ya? Porque es muy diferente pensarla hacia abajo o hacia arriba, ¿ya? Y esto son cosas que son más hacia el lado derecho de nuestro cerebro. Porque para el lado izquierdo de nuestro cerebro da lo mismo. O sea, aquí estaba diciendo lo mismo. Bisabuelo, abuelos, padre, hermandad. Acá en el otro está diciendo bisabuelo, abuelo, padre. Nuestro lado, el hemisferio izquierdo, entiende esto, es igual. Pero para nuestro lado derecho no es igual. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? Porque en uno tenemos un árbol como uno podría decir, como aplastando
a nosotros o nosotros sosteniendo a este árbol gigante y en el otro tenemos a todo este árbol y nosotros somos el fruto de ese árbol. O sea, nuestro árbol nos sostiene a nosotros. Entonces, pensar esto es importante porque no es lo mismo uno del otro, ¿ya? Aunque el lado hemisferio izquierdo nos diga igual. No, no es igual, es diferente. Entonces, pensarlo también tiene que ver con ubicar una lógica, ¿ya? Y por eso también son importantes estos modelos. Si uno lleva esa lógica al esquema que establece Jodorowsky sobre el yo presente, que como ya les decía, él dice que el yo, uno está en el presente, está todo pasando en el presente. Entonces uno diría, bueno, esta dinámica que él habla de generación en generación, él hace una primera asociación, dice la generación de los bisabuelos, la espada, la generación del abuelo, las copas, la generación de padre y madre, bueno, los bastos. También él establece una argumentación de por qué esto es así y uno también pudiera hacer ciertas comprobaciones y ver que eh, hay un sentido. No significa que no se puedan establecer otras interpretaciones, pero uno le puede decir, mira, sí, uno lo puede aplicar, uno lo puede ver, esto, ¿ya? Entendiendo lo que tú vas a interpretar por la espada, si tú lo ves como ideas en general, nosotros, como la generación actual, estamos permeados por las ideas que tenían nuestros bisabuelos, antepasados, ¿ya? O sea, los ideales que tenían, eso se va permeando y nosotros pensamos muchas veces con esos ideales a la base. Entonces, también cómo se establecen las relaciones emocionales. Entonces, lo curioso que uno puede empezar a ver cuando hace este ejercicio es que esto tiene otra dinámica a lo que planteaba antes. Y esta dinámica es de las establecer relaciones de correspondencia entre la energía que no es la misma anterior, ¿ya? Entonces, lo que quiero que vean aquí es que en este establecimiento de relaciones que empieza a hacer Jodorowsky, empieza a aparecer algo más, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos dinámicas en el tiempo presente que él establece. Una, desde la circulación desde el tarot, una dinámica, ¿ya? De las espadas a las copas, de las copas al oro, del oro a los bastos, de los bastos a las espadas. Una dinámica. Y desde las correspondencias, desde el árbol genealógico, tenemos las espadas que influencian a las copas influencian a los bastos y los bastos influencian al oro. Ahora, es importante hablar de dinámica porque tú sabes que que el tiempo pasa porque las cosas se mueven, ¿ya? Si está todo detenido, tú dices, se detuvo el tiempo. O sea, en la dinámica es donde tú ves el tiempo, ¿ok? Entonces, esto es muy importante eh, porque también aquí lo que estamos haciendo es entender cómo está pensando el tiempo ahora, ¿ok? Bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? Son asociaciones, relaciones. Ok, Bien, estamos siguiendo que el Jodorowsky está hablando de dos tiempos y yo lo estoy ubicando de dos formas. Uno en el texto y en segundo paso, cuando él hace correspondencias con el tarot y la energía y lo que es el presente, él también lo piensa de dos formas. Eso es lo que le estoy mostrando. Está pensando el tiempo. Quizá aquí no lo sabía, ya está hablando más de dinámica, pero está pensando el tiempo. Sigamos. Podríamos decir que aquí uno, en este tiempo presente, con esta lógica que él establece, no está hablando de la influencia del pasado, ¿ya? Aquí está el pasado eh, llegando a ese presente eterno, esta unidad, y está como influyendo. Uno podría decir desde el lado de acá. Y podríamos preguntarnos, ¿qué significa esto? ¿Es que esto es la influencia del futuro? ¿Ya? Lo voy a dejar como pregunta porque en su modelo dice en el presente está el pasado y el futuro, ¿ya? Pero en el ejercicio con la relación en el tarot no lo podemos establecer así ciertamente. Esto es la influencia del futuro, ¿ya?
Pero sí podemos decir, esta sí es la influencia del pasado. ¿Me siguen hasta aquí? Ya. Vamos a ir pasito a pasito. Síganme porque aquí empezamos a ascender y no quiero que nos separemos en este ascenso. Sigamos. Hay otro concepto que él establece que es espiritualización de la materia y materialización del espíritu. ¿Ya? Él lo pone como título, menciona algo sobre esto y que habla de esta doble dinámica. ¿Ya? Es importante doble dinámica porque estamos hablando doble tiempo, doble dinámica. Hay algo aquí que pasa con esta frase porque también está mezclando dos conceptos, ¿ya? El espíritu y la materia combinados, pero de forma diferente, ¿ya? Dos frases que combinan dos conceptos de manera diferente para hablarnos también probablemente de dos tiempos. Tenemos que resolver eso, ¿ya? No lo sabemos, pero sabemos que Jodorowsky de alguna forma tuvo ciertas intuiciones y puso esas palabras ahí. Él estaba tratando de pensar esto alquímicamente. Entonces, no lo sigue desarrollando, ya como ya les decía. Y vemos las manifestaciones de lo que él pensó en la articulación que hace con las energías del tarot, ¿ya? Y estas dinámicas, ¿ya? Pero no tenemos más noticias de avances. Pero sabemos que nos dejó esto. Y vamos a tomar como pista esto, también porque en la presentación anterior agradeciendo a Sabrina, era sobre la alquimia. ¿Ya? Entonces, es una buena señal como para tomar esta vía. Entonces, ¿qué podemos tomar de la alquimia? ¿Ya? Y para no irnos en conceptos tan profundos, sino para que podamos pensar esto, la alquimia nos habla de transformar el plomo en oro. ¿Qué hay aquí? Hay un cambio, ¿cierto? Un cambio material. El plomo se transforma en oro. Probablemente pasan otras cosas, ¿ya? Pero aquí hay una idea, una dirección de la alquimia hacia dónde está pensando. Quiere transformar el plomo en oro, ¿ok? ¿Qué otros conceptos podemos sacar de la alquimia? O más que sacar, alumbrar de la alquimia. No habla de que hay ciertos estados, ¿ya? Que la materia pasa por ciertos estados. Y uno lo puede ver como etapas. Y que el universo se fue formando también en esta etapa. Y uno lo puede ver en manifestaciones diferentes de la naturaleza de estas etapas. ¿Cuáles son las etapas? Hay un estado plasmático ya, después eso se va poniendo a un estado más gaseoso, a un estado más líquido, a un estado más sólido. Algo se va materializando en este proceso, ¿ya? Y cuando hablamos de materializando, no significa que el estado sólido es el único material, sino que cada uno está en un estado material, sin embargo que hay una manifestación diferente, ¿ya? El estado sólido es un fin de este proceso, ¿ya? Y el estado plasmático es el inicio de este proceso. Ok, a ver, ¿qué puse aquí? Entonces, el plomo al oro, ¿qué proceso es? ¿Espiritualización de la materia o materialización del espíritu? Materialización del espíritu. ¿Ya? Para mí al revés. Para Argu- mí la primera argu- opción. argumenta. Porque necesitamos pensarlo, ¿ya? ¿Por qué la que tú dices? Ya, Eh, partamos por Patricia dijo una versión. ¿Por qué dices tú, Patricia, que es así? Porque al traer el espíritu es donde se hace la real alquimia, porque la materia sin espíritu es plomo. ¿Tú dices cuál es entonces? Cuando, ¿eh? ¿Cuál dices que es? La segunda, porque La- la materia es plomo, entonces si la materialización la hago por el espíritu, se convierte en oro. Ya, ok, La materia se convierte en oro ok, cuando traigo al espíritu a materializar, ya, ok, tú estás, porque la ok, materia viene siendo el plomo. ya. claro, El oro no claro. es materia entonces para ti. No, Ok,
Ok, Para mí el oro lo corresponde entiendo, al espíritu. lo entiendo, lo entiendo. Y Sabrina, ¿tú comentaste la otra opción? Sí, lo de espiritualización de la materia, Ok, porque lo comenta. veo como algo que es más denso, que se refina. Hay un cierto estado de refinamiento que pasa del plomo de algo más denso hacia algo más, no sé, sutil, no sé. Ok, ok. Está bien. Está bien que lo pensemos. Por eso es necesario esto, ¿ya? Y me parece relevante ir por acá. ¿Ok? Porque estamos entendiendo una transformación, un paso del tiempo, pero tenemos que ubicarlo en alguno de estos. ¿Qué es esto? ¿Espiritualización de la materia o materialización del espíritu? Entonces, si uno entiende, como dice Patricia, que el oro no es materia, el oro es espíritu, la respuesta sería, ¿cuál? No te escucho, Sabri. Ah, perdón, es la que dijo Patricia ¿Y cuál entonces. dijo? Dijo materialización del espíritu. Ya. ¿Esa dijiste tú, Patricia? Así es, Ya. Se materializó el espíritu, sería eh, de plomo a oro. Y el oro sí, era espíritu. ¿Sí? Y si no, sí. ok. ¿Y si el plomo es plomo y el oro es oro y los dos son materiales? ¿Cuál sería? Pensémoslo. Mm, Para mí es la sublimación. Sí, sí. Y ahí en la sublimación, pues las dos cabrían. Ya, Se eso trata de está. sublimar lo denso por sutil. Ok. Efectivamente, primero digamos que no es tan directo pensar esto, ¿ya? O sea, hay otros elementos con los cuales nosotros pudiéramos decir, ah, ya, de plomo a oro, tenemos que ver qué significa el plomo, qué significa el oro. Entonces, fíjense que aplicar estos conceptos, espiritualización de la materia, materialización del espíritu, aplicarlo a algo que los alquimistas es como el foco, nos está costando, no nos sale tan directo. Entonces, tenemos que tomar alguna postura, ¿ya? Para seguir pensándolo. No significa que esto está correcto, pero usémoslo como hipótesis bajo ciertas asociaciones que todavía tenemos que descubrir cuáles son. Entonces, podríamos decir que si el plomo se convierte en oro, el oro es más espiritual que el plomo, a priori uno podría decir es más brillante, tiene más espíritu, entonces es un espíritu más materializado. Ya, uno pudiera pensarlo así. Ya. Está ma- el oro que antes era plomo ahora está muy brillante, tiene mucho espíritu. ¿Ya? Entonces, algo que se materializó el espíritu en ese oro. ¿Me siguen esto? Estamos pensándolo en simple para seguir con las preguntas, ¿ya? Todavía no tenemos respuesta, estamos aprendiendo a pensar esto. Entonces, eso que era bien oscurito, ahora está bien brillante. O sea, tiene más espíritu. Se materializó el espíritu, ¿ya? A diferencia del otro caso, que era espiritualización de la materia, ¿ya? Uno pensaría que la materia se espiritualizó. Es como la concepción occidental es el mito religioso cristiano. Cristo muere, resucita. La materia se espiritualizó. El Cristo físico, después un Cristo etéreo, espiritual. ¿Ya? Como que ahí la concepción es como que la materia desaparece y queda sin materia, solo espíritu. ¿Me siguen? Entonces, ese mito pongámoslo en interrogación porque quizás no es lo que se refería a los alquimistas, ¿ya? Sigamos entonces más adelante. Veámoslo al revés. Si vamos a dar algo oro a plomo, ¿qué sería?
algo bien brillante, después se convierte en algo oscurito. ¿Qué pasó? De algo bien brillante a algo oscurito. ¿Qué pasó aquí? ¿Se materializó un espíritu o el espíritu o la materia se espiritualizó? Ya, ya no hay materia. Quedó algo ahí. ¿Ya? Pregunta, no sé. Dejémosla ahí. No sabemos. ¿Ya? Pero es interesante ver que en una vía podemos pensarlo mejor, pero cuando la invertimos, ya aquí no nos sale tan fácil responderlo. Esto nos puede indicar algo. Esto se piensa de un lado para otro y no de un lado al otro. Podríamos decir eso. Estamos aprendiendo a pensar. ¿Ya? Sigamos. ¿Esto qué es? Un estado plasmático, gaseoso, líquido, sólido. ¿Qué dinámica estará acá? ¿Se está materializando el espíritu o la materia se está espiritualizando? ¿Me siguen? Ya. Yo voy a tomar esta vía con una lógica, ¿ya? ¿Qué digo? Eh, Al parecer el espíritu se está materializando. O sea, de algo que es más difuso ya, se va condensando a algo más concreto. Se materializó, ¿ya? Algo que no estaba materializado. Considerando que estos son estados de materia. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nos tenemos que tomar la alquimia, pero también considerar que ya tenemos conceptos que tampoco tenemos que hacer que vayan en contra, ¿ya? Estamos aprendiendo a pensar algo y lo usamos a través de estos conceptos alquímicos, porque estamos pensando sobre otra cosa. Es como el dedo apunta a la luna y no nos tenemos que quedar mirando el dedo, sino hay que mirar a la luna, a esa otra cosa. Entonces, efectivamente, aquí son todos estados materiales, entonces, sí, pero también estamos pensando en una dinámica. Se Dime, me vino a la mente el cuento de Dante Alighieri, ¿del infierno? de los infiernos y los cielos, los siete niveles, hacia abajo y hacia arriba, Claro, en oscuridad y en luz. claro. Ahí es donde tenemos mitología para pensarlo. Entonces, es importante esto que estamos haciendo, ¿ya? Ponernos preguntas, ver lo que podemos responder y lo que no podemos responder, ¿ya? Esto nos va a servir para ir despejando. Entonces, sigamos. Si lo ponemos al revés, de un sólido a un líquido, un gaseoso, un plasmático, de nuevo, nos cuesta pensar esto. ¿Qué es un estado sólido? Por ejemplo, un hielo. Después se derrite, líquido. Le pongo calor, se evapora. Le pongo más calor, estado plasmático. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Estoy espiritualizando el agua? Sí, Ya, uno pudiera decir eso. Ok, organización de la materia. claro, uno pudiera poder decir eso. Eh, y hay que sustentarlo todavía. Entonces, allá vamos a ver, ¿cómo sustentamos esto? Que estamos, interrogaciones que nos están permitiendo ver qué entendemos o no entendemos. Entonces, fíjense en esta línea que podemos hacer esta primera esquema. Si vamos del plomo al oro, eso oscurito se vuelve brillante, materializamos el espíritu. Pusimos en esa materia un espíritu. Al revés, si voy de algo brillante y lo paso a oscurito, ¿estoy espiritualizando la materia? Por lo menos algo se espiritualizó porque ya no hay brillo, ¿ya? Pero no podríamos decir que es espiritualización de la materia. Quizás refiere a otra cosa. Si lo vemos en los estados plasmático, gaseoso, líquido, sólido, yo efectivamente algo estoy materializando. Entonces, esta línea me lleva a decir, sí, esto también corresponde a materialización del espíritu. Pero si hago la contraria, no sé, tengo dudas. ¿Debiera ser espiritualización de la materia? ¿Es o no es? Ya. Sigamos pensando. Hasta ahora solo estamos diferenciando oro y plomo para pensar esto.
¿Hay diferencia en lo espiritual? ¿Podemos establecer ciertas diferencias? Podemos. Entonces, uno pudiera decir la materia, uno tiene algunas cosas que son plomo, las cosas que no me gustan, lo que me parece que son obstáculos, todas estas situaciones que yo no quisiera vivir, y tenemos lo oro, ya, todo lo que para mí es fantástico, que me encanta, cosas que yo quiero lograr, todavía no logro, o que he logrado, cosas que me emocionan, que me conmueven. Bueno, en la materia tenemos plomo y oro. En el espíritu, y aquí estamos haciendo una apuesta, ir un poquito más allá para que podamos pensar esto. Vamos a decir que hay dos lados espirituales. Y ahí aprovechamos lo que dice Patricia de Dante Alighieri. Un lado oscuro y un lado luminoso. El lado oscuro sigue siendo espiritual y el lado luminoso sigue siendo espiritual. ¿Ya? Equivalencia. ¿Ya? Pensemos ahora con esta equivalencia cómo se dan estas dinámicas. Hacia el crecimiento. Si yo paso del plomo al oro, es decir, hoy día tengo tales dificultades, no tengo pareja, no gano el dinero que quiero, la gente no me valora, mi hijo no me respeta. Bueno, y paso a una situación donde estoy contento, mi hijo me respeta, los demás me valoran, siento que mis talentos están siendo apreciados y más útiles y son significativos. Bueno, pasé de plomo al oro. Pero también uno puede decir, pasé de un espíritu oscuro a un espíritu luminoso. ¿Ya? ¿Dónde está eso? No sabemos todavía. Lo material podemos decir plomo y oro. Oscuro y luminoso en el terreno espiritual. Y una dirección contraria, las líneas para el otro lado. Si yo paso de oro, es decir, por fin conseguí lo que yo quería, lo que tanto añoraba, una pareja, o el trabajo que a mí me gustaba, o lograr el sueldo que tanto quería, el hijo que tanto deseaba, y de repente la cosa se ve mala, más mala, y lo que era un gran triunfo se vuelve en un gran fracaso. Eso es pasar de oro al plomo, ¿ya? De lo luminoso a lo oscuro. ¿Ok? ¿Me siguen este establecimiento? Estamos ordenando direcciones, flechitas, con lo que la alquimia nos pone a disposición. Ya, estamos en tiempo. Voy a avanzar un poquito más rápido, eh, porque estamos avanzando súper bien. Hay algo que nos quedó dando vuelta en el otro esquema ya, la espiritualización de la materia, ya. Pero algo que teníamos claro, la materialización del espíritu, esa sí la entendíamos. Entonces, veamos cómo pasa esto. Y aquí nos sale mucho más fácil, o sea, nos aparece mucho más fácil ver qué es lo que está pasando acá. Si yo algo, plomo, oscuro, yo logro a eso, al plomo, ponerle luz, cambiar el espíritu, eso con el tiempo se vuelve oro. Tenemos el testimonio de Sabrina en la ponencia anterior. Ya. Hubo un cambio que está en un terreno que después se va plasmando y se manifiesta en una buena noticia. ¿Ok? Entonces, lo que me importa aquí mucho es que vean que aquí hay una dinámica, pero no una dinámica en todo este espacio, sino que hay dos dinámicas. Hay una que ocurre en lo espiritual y después se manifiesta en lo material. ¿Ya? Al contrario, mi triunfo, que me produce mucha alegría, en algún minuto algo pasa que ya ese triunfo no es lo mismo. Y eso me va a generar un plomo. ¿Ya? Conceptos de la alquimia, simple. Y que lo que agregar esta diferencia entre lo espiritual, lo oscuro y lo luminoso nos permite entender que efectivamente hay un cambio, pero hay un cambio que se produce primero espiritualmente y después tiene una manifestación material. ¿Lo ven esto claramente?
para que haya un cambio en la materia, ya sea de plomo a oro o de oro a plomo, tiene que haber un cambio previo en lo espiritual, ¿ya? Y en lo espiritual no tenemos más información, no hemos hablado más de eso, pero solo estamos diciendo debiera ser así, según esta lógica. Y aquí podemos establecer, fíjense, si yo paso del plomo al oro o del oro al plomo, los dos son materialización del espíritu, pero de un espíritu diferente. En uno un espíritu luminoso y en uno un espíritu oscuro. En los dos hay materialización del espíritu. Ok, sigamos pensando esto. Según estos elementos, esta línea de plomo a oro me da la materialización del espíritu luminoso. De algo oscuro se pasa a algo brillante. Y al revés, si paso del oro al plomo, hay una materialización del espíritu oscuro. ¿Ya? O sea, ya entendí esta dinámica. Si lo llevo al estado plasmático, estado gaseoso, estado líquido, estado sólido, aquí ya no me sirve tanto, no me es tan claro porque este sí lo entiendo como estoy pasando de un estado plasmático a uno sólido, estoy materializando el espíritu, pero si paso de acá hasta acá, esto igual es materia, ¿ya? Y hoy día, ahora no puedo decir qué es espiritualización de la materia, porque hay elementos que me lo impiden, y vamos a ver esos elementos. Entonces, primero vamos a establecer esta primera asociación. Cuando yo hago una materialización del espíritu, ya sea luminoso o oscuro, estoy en tiempo lineal, porque hay un cambio en lo físico. Y el cambio en lo físico yo lo veo en el tiempo lineal, en un antes y un después. ¿Ok? Entonces, desde aquí puedo decir ya, aquí está el tiempo lineal, aquí está el tiempo lineal, aquí está el tiempo lineal, y aquí hay una pregunta, ¿y aquí estará el tiempo circular? ¿Y qué es el tiempo circular? Primero digamos que no es un tiempo lineal. Vamos a hacer algunas asociaciones. Tiempo circular, lo que te pasa en los sueños, o tú sueñas cómo pasa el tiempo. En experiencias de personas que han estado en ese estado cuando fallecen, pero no están totalmente muertos y regresan, cuando hablan del tiempo, no es un tiempo lineal, es un tiempo que ellos hablan atemporal, pero no es atemporal, sino que es otro tiempo, no es lineal, ¿ya? A ese tiempo, que también le podemos decir el tiempo chamánico, cuando uno tiene un viaje con una planta maestra, tiene un viaje que no sabe cuántas horas son, días, pero en un periodo lineal que no se corresponde con el tiempo circular. Ya estamos hablando de ese otro tiempo, queremos ubicarlo, no sabemos dónde está, estamos planteando por ahí. ¿Por qué? Porque ahí no nos cuadra todavía. Entonces vamos a entender esto. Según lo otro, lo que sí entendemos, tenemos que el plomo del oro se puede volver oro o plomo según un tiempo lineal, pero aquí tiene que haber un cambio del espíritu para que esto pueda pasar acá. O sea, tiene que haber ese cambio para que esto se manifieste. Y podemos decir, mira, efectivamente ese plomo pasa a ser oro si es que hay un espíritu luminoso que se empieza a plasmar en diferentes estados y se plasma el espíritu luminoso en el plomo que lo convierte en oro. Lo mismo podemos decir en lo oro, si yo plasmo el espíritu oscuro, esto que era oro se vuelve opaco, ya, plomo. Entonces podemos entender esto no desde lo físico, lo científico, sino desde otro concepto, y aquí usamos a José Luis París, que nos habla de la plasmación. Y ahí lo voy a ubicar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque yo en estado sólido, si yo le aplico calor, lo vuelvo a estado líquido, lo vuelvo a estado gaseoso y lo vuelvo a estado plasmático. Entonces, sigue en el tiempo lineal, si yo lo pienso así. No hay un cambio en el tiempo circular, lo que nos hace preguntar, ¿y dónde quedó el tiempo circular? ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo pasar de un estado de oro plasmático a un estado sólido del oro, ¿ya? Y no hubo un cambio de plomo a oro. Yo lo puedo pensar también de oro a oro y de oro a oro para el otro lado. Entonces hay un tiempo lineal si lo pensamos físicamente. Entonces
aquí hay algo que nos está faltando para ubicar esa otra ficha que está ahí dando vuelta. Lo mismo puedo hacerlo con el plomo, ¿ya? Entonces, este estado, ahí venía esto, que es muy importante, lo podemos pensar en la plasmación, ¿ya? No un concepto físico, material, que efectivamente son estados materiales, sino lo pensamos como un estado de plasmación. Entonces, yo puedo ir plasmando algo, lo espiritual se va plasmando. Desde aquí yo puedo decir, cuando está en estado plomo, yo puedo plasmar el oro, ¿ya? Y si estoy de oro y paso a plomo, estoy plasmando el plomo en el oro. ¿Ya? Y aquí estamos tratando de entender y ordenar estas cosas. Y los dos son en tiempo lineal. Y los dos estoy materializando el espíritu, pasando de plomo a oro o de oro a plomo. Los dos estoy materializando el espíritu, solo que son espíritus diferentes. Aquí la cualidad la da el espíritu. El espíritu le va a dar la cualidad a la materia, si es que yo la plasmo el espíritu. Entonces, ¿qué podemos entender de todo esto que parece complejo, pero lo estamos entendiendo a un nivel que antes no lo podíamos ubicar? Hay otro tiempo, que es el tiempo circular. Cuando yo cambio el espíritu, estoy en tiempo circular. Entonces, el tiempo circular es cuando hay un cambio, pero que no tiene todavía manifestación en la materia, ¿ya? Pero cuando ocurra ese cambio va a plasmar después en el tiempo lineal. Entonces, esto es súper importante porque cuando uno quiere generar un cambio, primero hay que generarlo en el tiempo circular, según esto que estamos entendiendo. ¿Qué significa eso? Que yo por más que cambie de trabajo, ese trabajo va a seguir plasmando el espíritu del cual yo estoy aferrado. Si yo cambio de pareja, va a seguir plasmando lo que yo estoy aferrado. Entonces, ¿qué significa esto? Nos da una dirección para entender lo que es la transformación. ¿Ya? Bien, ¿qué más podemos decir? Bueno, efectivamente aquí está el tiempo circular y el tiempo lineal en este pequeño esquema, síntesis, solo que está aquí. Aquí hay algo que pasa. Esta línea es tiempo lineal, esta línea es tiempo lineal, pero aquí en este punto uno puede decir, tiene que cambiar el espíritu. Para que el plomo pase al oro, tiene que cambiar el espíritu oscuro. Tengo que hacer un espíritu luminoso para que esto después se plasme en oro. Al revés, algo que está en oro, está luminoso, yo le cambio el espíritu a un oscuro, se va a plasmar el plomo. ¡Wow! Pensar esto es impresionante, mente, porque estamos metiendo dos conceptos que son difíciles de pensar, ¿ya? Tiempo lineal y tiempo circular. Sobre todo nosotros que venimos de una cultura occidental asociada a tiempo lineal. En culturas más chamánicas tenemos más contacto con ese tiempo circular. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una última explicación de qué es el tiempo circular. Entonces, hay otro concepto que nos agrega José Luis París. Dice, si yo hay una situación en mi vida, plomo, que no me gusta, yo le busco el espíritu a esa situación. Y cuando uno dice que el espíritu es lo que él le llama su utilización, lo que está más adentro de esa situación. ¿Qué es lo que es más adentro? Vamos a tener que esto referirlo en otro momento, pero ustedes me entienden. Voy a el espíritu de esa situación. El programa que decía Sabrina, el algoritmo. Cuando yo voy al algoritmo de la situación, llega el espíritu. Y si el algoritmo es oscuro, yo puedo hacer algo en tiempo circular, cambiar ese algoritmo a un algoritmo luminoso. Y de ese algoritmo luminoso empezar a plasmar el oro. Entonces, este esquema es espiritualizar la materia. Entonces, espiritualizar la materia no es hacer algo que es materia y volverlo inmaterial, sino es cambiar el espíritu. ¿Ya? Entonces, es aquí donde
hay una confusión que no entendemos por el mito religioso cristiano, que es el Cristo muere y después se vuelve espíritu. Como que ahí está la asociación. O sea, espiritualizar la materia es que algo se vuelva inmaterial. No es eso. El proceso de espiritualizar la materia es cambiarle el espíritu a una situación. ¿Ya? Ven que esto no llegábamos si no hacíamos este camino, ¿ya? No había un camino para llegar a entender qué es cambiar el espíritu, ¿ya? Tuvimos que agregar estos elementos para poder pensarlo y ahora concluir. Dicho eso, entendemos ahora ya este mapa, este esquema. Uno que hace el crecimiento y otro que es contra el crecimiento, donde hay dos procesos, espiritualización de la materia, materialización del espíritu, tiempo circular, tiempo lineal. ¿Ya? Ahí se los voy a dejar y compartir. Y como así como en síntesis, espiritualización de la materia es cambio en el espíritu, tiempo circular, espiritualización de la materialización del espíritu, cambio en la materia, tiempo lineal. Todavía no sabemos cómo leer en una lectura de tarot cuántos meses esto va a ser, ¿ya? Pero necesitamos esto porque con esto vamos a poder pensar la siguiente pregunta, ¿ya? En un tiempo más. Y vamos a poder pensar este esquema y vamos a poder pensar este esquema, cómo se cambia con este orden que hicimos. Bien, eso, queridos, queridas, disculpen que me haya alargado, esto es solo una primera parte, va a continuar y le escucho a ver si tienen algún comentario, si no, cerro. Mira, a los que somos estudiantes de geometría sagrada y también de cosmobiología, sabemos que la línea literal lineal no existe. Porque si una línea sale de la Tierra, del planeta, hacia el exterior, siempre es circular. Entonces, una línea recta no existe a la distancia. Siempre vuelve. Es como el boomerang. Siempre vuelve al lugar de donde partió. Porque no existe la línea recta. Siempre es circular. Claro, El boomerang que siempre regresa. claro, y uno lo puede pensar, incluso lo puede demostrar con geometría. Ya, haciendo Sí. estos cruces como algo después vuelve. Hay algunas demostraciones, pero no estamos ahora entrando ahí, pero te agradezco que lo traigas porque efectivamente así lo podemos pensar. Conceptos de la línea, que es el tiempo lineal. Bueno, ahí la geometría nos puede ayudar a pensar eso. ¿Ya? ¿Comentarios? Estamos bien pasaditos, por eso me interesa si tienen comentarios que lo indiquen, si no, concluimos. ¿Puedo decir algo? Por favor, sí, estoy haciendo esa Em, invitación explícita. Gracias. Me quedo pensando en una frase que leí de Connie Méndez del libro de Metafísica 4 en uno, que dice que somos seres espirituales y venimos a este mundo a experimentarnos en la materia. Y de ahí es pues la manera de ganarse la vida, de conectar con las personas, de ser seres sociales y todo eso. Entonces, cuando me quedo pensando en esto que explicas, si cuando dices que del plomo al oro, lo tomo como esa frase, ¿no? Que somos seres espirituales experimentando materia, y cuando lo volteas, que es del oro al plomo, me quedo pensando si nos seguimos experimentando en el ego. Me Claro. quedo con esa duda. Claro, ahí por eso es bueno generar preguntas. Yo te diría que mi propósito aquí es poner semillas para que se generen preguntas. Yo te diría lo siguiente, eh, preguntarse. Cuando los alquimistas hablaban del plomo y el oro, que nosotros lo podemos entender a cosas materiales, ¿por qué no también podemos decir que están hablando de algo espiritual? ¿Ya? Y aquí es importante porque uno parte de la base de que lo espiritual es como solo es oro. Espiritual igual oro. No hacen esta asociación que en lo espiritual puede ser plomo, ¿te fijas? Y ese es un error, ¿ya? Es un error por lo menos cuando tú lo piensas para pensarlo.
Y cuando lo ubicas, te puedes llegar a conclusiones nuevas, ¿ya? Y preguntas nuevas. Entonces yo te diría, efectivamente, cuando se habla del mundo espiritual, tenemos la tendencia a asociar que hay solo luminoso y no este lado oscuro. Y yo diría, ¿por qué? Ok. Hay otro concepto, pero tengo que investigarlo más, sobre la energía K, que la energía K es energía no resuelta, ¿no? Y esta energía, la no resolución, pues es lo que genera el karma. Pero investigo más del tema y después les explico. Sí, yo creo que, y te lo agradezco que lo comentes, porque aquí es donde uno tiene que entender qué, qué referente utiliza. Cuando vamos a la alquimia, por ejemplo, nos sirve la distinción plomo y oro. ¿Ya? Nos sirve para pensarlo, ¿ya? Pero cuando vamos, por ejemplo, a biodecodificación o descodificación, uno lo piensa en algoritmos. ¿Te fijas cuando estas programaciones? Entonces, cuando pensamos en Sí, programaciones, te fijas que ella ya no caemos en este prejuicio de decir, en ese lugar es solo programaciones luminosas. Uno puede decir, hay sí, programaciones oscuras. sí, también. Claro, entonces cuando usamos estas categorías material espiritual, uno ve que hay una tendencia que porque sea espiritual es bueno. ¿Te fijas? Y cuando lo ve en el otro ámbito, que es de una programación, tú ya no caes en eso. Porque puedes decir, esta programación no tiene por qué ser buena, puede ser negativa. Pero cuando va a lo espiritual, no te producen esas preguntas. ¿Me sigue? Sí, Por eso sí, necesitamos sí, aprender a pensarlo con los dos hemisferios. Porque si no caemos en los secos de uno del otro. sí, sí. Gracias. Bien. Por ¿Quieres decir ejemplo, algo? Aníbal, Sí, diga. yo, yo tengo una parábola de Jesús, bueno, son dos realmente. Las bodas alquímicas yo las relaciono con la unión del hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo para hacer una síntesis. Totalmente. Y cuando en las bodas alquímicas convirtió el agua en vino, recuerda que en el tarot la copa es la más espiritual de los elementos, el agua. Es el más espiritual de los elementos, es donde radica el amor. Entonces, si el agua lo convirtió en vino, para mí está muy claro que lo hizo sutil, le quitó la densidad al agua simple y la hizo sutil, la Eso, eso, espiritualizó eso es lo y bonito hizo un porque vino mm, espirituoso, un vino espirituoso. eso es lo que me interesa mucho, que lo pensemos con referentes, ¿ya? Entonces, por eso, ahí cuando tú dices, mira, ¿qué significa esto? El vino, el agua, el vino. Claro, aquí lo pensamos, materia, espíritu, los utilizó. Estos conceptos nos Pero, ayudan a pero, ¿sabes, pensarlo. pero ¿sabes mi esposo cómo lo entendía? ¿Cómo? Si Dios hizo el vino, es para que no lo tomemos y echémonos el vino. Claro, Él así lo entendía, claro, muy diferente a mí. claro, Y él tomaba vino porque Dios hizo el vino, a claro. eso vino, A eso y vino. cada quien lo toma a como cada quien es Sí, o piensa, sí, sí. su nivel de conciencia Por de eso cada quien. también, por eso también a mí me parecía importante que viéramos la inversa, ¿se fijaron? O sea, yo no solo Sí, estaba pensando el plomo al oro, sino los dos, porque tiende a pensar que esto solo tiene una dirección y dejamos de mirar que no es así, es al revés. O sea, uno puede ir para adelante como también puede ir para atrás, perfectamente, ¿ya? pues Eh, mira, por ejemplo, en la cábala, cuando no existía nada, era la oscuridad, el Ein Sof Or, era la oscuridad. Cuando ya el espíritu se manifiesta, ya se convirtió en luz. Y de ahí de la luz va emanando en la cábala el conocimiento, el trabajo del recibir. Pero él empezó con una oscuridad, el Ein Sof Or. claro, el Y vacío cuando él, primordial le llaman también. y cuando él quiso materializar sus sueños, sus pensamientos,
tuvo que hacerse de dos energías, Shokman y Binah, energía oscura y energía luminosa, para con esa dualidad crear el universo. Entonces, desde que él se hizo tres, existe la dualidad para ambos lados. Sí, efectivamente, con la cábala también uno puede pensar incluso mucho más claramente el tiempo, ¿ya? Porque fíjense que aquí hay una pregunta sobre el tiempo, entender el tiempo. Y ya como a modo de conclusión y cierre, es plantearle que esta es una primera parte, yo pretendo continuarla, porque esto solo nos establece que hay una pregunta importante sobre el tiempo. Y donde llegamos es que el entender el tiempo también implica entender el cambio. Y uno en la vida quiere generar cambio, ¿ya? Y si no entiendes el tiempo, como vimos en ese esquema, a veces quieres generar el cambio en el tiempo lineal y tiene que ser en el tiempo circular. ¿Qué es hacer un cambio en el tiempo circular? Sabrina ya nos comentó sobre eso. Jodorowsky fue por la psicomagia a buscar ese tiempo circular, ¿ya? Pero no es la única vía. Y me parece muy bueno porque también entendemos cosas que nos contó Sabrina sobre los cambios, ¿ya? Sí. Bien, queridos, queridas, llegamos hasta acá. Nos vemos en el próximo encuentro. Bien, Muchas gracias, Aníbal. maravilloso. Ya. Detallada. Maravilloso, maravillosa clase. Ahí les voy a mandar Esta los clase PPT de los dos. estuvo de 10 esta clase. Subimos el nivel, subimos el nivel. Vamos subiendo el nivel. Sí. Sí. Ah, Bien. Ya pues, que estén muy hermoso. bien. Muchas Muchas gracias. Nos Muchas gracias. vemos. noches.